Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de La República. Hoy día es un día crucial, crítico para variar en la vida política del país. En este segundo, como pueden ver en las pantallas, se está discutiendo en un local del Estado que se le ha brindado al Congreso de la República para debatir las 7 mociones de censura contra el presidente en ejercicios José Geri. Ya van 4 mociones de 7 que han sido aprobadas. Pero antes de entrar al tema de la censura de Geri y los escenarios que se abren luego de esto, no sé qué significa eso. 6. Ah, que ya van 6. 6 aprobadas. No escucho. Hola, Pedro, ¿cómo Van estás? ¿Me 6, escuchas? 6 de 7. 6 mociones aprobadas van hasta ahora. Ok, 6 mociones ok, de censura admitidas hasta el momento. ok. Corrijo entonces. Van 6 de 7. Están avanzando rápido en el Congreso. Pero antes les decía de presentar a nuestro invitado de esta mañana para hablar sobre la censura más que probable de Geri y los escenarios que se abren. No podemos dejar de comentar la noticia que tiene que ver también con Geri y que ha estado oculta por omisión o deliberadamente, no lo sabemos todavía, a la opinión pública. Este documento fue revelado el día de ayer a las 11:37 de la mañana en su cuenta en X por la periodista Pamela Arroyo de Canal N. Fue comentado anoche en su podcast por César Hildebrandt, hoy muy temprano a las 7:30 de la mañana por Marcos Cifuentes en La Encerrona, y luego en este canal hizo lo propio Rosa María Palacios de manera extensa. También lo hizo Juliana Oxenford y nosotros no podemos dejar de comentarlo. Se trata de un cargo que fue recibido el 18 de julio del año pasado, presentado ante la Fiscalía Suprema de Familia y que presentó Marco Antonio Cardosa Hurtado, el principal implicado en el caso de una violación a una mujer en una casa que habría sido alquilada por José Geri. Marco Antonio Cardoso Hurtado en este momento se encuentra prófugo porque no quiere enfrentar su responsabilidad. Geri fue milagrosamente exculpado de este asunto, pero este documento es de vital importancia porque lo presenta el propio acusado principal en la violación con su abogada, Zulmanilda Machaca Cervantes, y en el que solicitan cosas sumamente precisas a la Fiscalía, como por ejemplo una ampliación de la investigación preliminar para que se practiquen las siguientes diligencias que son sumamente específicas. Por ejemplo, un examen biológico del polo sin mangas perteneciente a Geri, que fue encontrado en la habitación donde despertó la chica que fue abusada sexualmente, que fue drogada. ¿Y por qué piden este examen biológico al polo sin manga? Dicen que es importante porque ese examen establecerá, lo dicen pero con absoluta firmeza y convicción, que
estuvo en la escena del delito, en la escena del crimen, específicamente en la habitación donde despertó la chica que fue abusada sexualmente. Y permitirá saber si en el polo de Gerí existieron restos de semen. Más sobre la utilidad de este examen que están solicitando. Y enfatizan lo siguiente: con el examen biológico del polo sin manga se acreditará la participación de José Gerí en el delito de violación sexual y se desacreditará su versión sobre los hechos narrados en su declaración a nivel preliminar. También se solicita otro examen que yo primera vez que sé que existe, o me entero de su existencia, un examen de tumescencia peneana nocturna o examen de erección, para que se le aplique a Gerí. ¿Por qué la pertinencia de este examen? Dicen el principal acusado y su abogada: el examen de tumescencia peneana nocturna o examen de erección es pertinente porque José Gerí tiene un problema de salud, aparentemente de disfunción eréctil, por lo que no habría utilizado su miembro viril para cometer el abuso sexual, sino que se valió de otros medios. Es bien crudo y bien fuerte esto. Y también solicitan un examen biológico a todos los objetos que se recogieron en la escena del crimen. ¿Para qué? Para determinar si alguno de los objetos encontrados ahí tienen restos biológicos de las partes íntimas de la víctima sexual. El examen biológico de todos los objetos encontrados acreditará que José Gerí utilizó otros objetos o medios para cometer el acto sexual en agravio de la persona que mencionan con unas iniciales. Repito, la fecha es 18 de julio del 2025, lo que agrava aún más la situación de Gerí. Y de esto nos hemos enterado, de este documento, gracias a la periodista Pamela Arroyo de Canal N en su cuenta de X, que publicó a las 11:37 de la mañana. ¿Por qué es importante la hora? Porque el fujimorismo, a pesar de esto, ha seguido defendiendo y sosteniendo y arropando y apapachando a José Gerí para que se mantenga sí o sí, a pesar de todo, en la presidencia de la República. No, es alucinante. El Perú jamás, jamás, de los jamases, dejará de sorprendernos. O sea, este documento lo único que nos revela es que Gerí no solamente debe ser censurado ya, sino que necesita urgentemente un tratamiento, una terapia psicosexual o como se llame. Y también necesita, y esto no es moco de pavo, creo, un fiscal que lo investigue ya, después de la moción de censura. Y otra cosa no menos importante, que se investigue también al actual fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, que habría recibido este documento o habría estado al tanto de él. Y lo han pasado por agua tibia, y lo han considerado
un alegato inocuo o algo así. Vamos a la pausa y regresamos con el politólogo Paulo Vilca para hablar lo que se le viene al Perú después de la moción de censura a José Gerí. Pausa y regresamos. Con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. Bien, tal como anunciamos, ya se encuentra con nosotros el politólogo Paulo Vilca. Paulo, bienvenido. Gracias por la invitación, Pedro. No, a ti por venir. Bueno, esto que hemos presentado ahora, lo ha presentado Pamela Arroyo ayer en la mañana, lo ha comentado César Hildebrand, Marcos Cifuentes, Rosa María Palacios, Julián Oxenford, ya lo conoce medio país, no sé si medio país, pero una parte informada del país desde el día de ayer al mediodía. El fujimorismo, pese a esto, ha insistido en sostener a Gerí. Ya sabemos que de las 7 mociones de censura, 6 han pasado, están discutiendo la última. ¿Qué crees tú que ocurra? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Al revisar los votos de admisión de las censuras, que es lo que está ocurriendo en este momento, uno ve de que los únicos que votan en contra es Fuerza Popular, Somos Perú, como es obvio, e Ilich López, ¿no? El congresista Ilich López. Eso es lo al que César Hildebrand le sacó un audio el viernes pasado bastante incriminatorio en un caso de $30.000 que él ha negado. Efectivamente, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo creo que eso hay que verlo en términos electorales, ¿no? Y de campaña, que es lo que finalmente es la lógica que creo rige el comportamiento de los distintos actores políticos en este momento. En ese sentido, yo creo que a un sector importante de los congresistas del Parlamento no le conviene tener a un presidente como José Gerí, ¿no? Creo que lo que ellos buscan es más bien ya concentrarse plenamente en la campaña, de que sean ellos, digamos, en un escenario en el que ninguno logra despegar. Los políticos necesitan ser vistos, los políticos necesitan comunicar, necesitan que la gente les preste atención. Si tienes a un encargado de la presidencia de la República que todos los días, todas las semanas va generando mucho ruido, eso afecta a tu propia capacidad de hacer campaña, ¿no? Entonces yo creo que, vista esa consideración, lo más probable es que efectivamente se vote por la censura, aunque no descartaría de que, como ha ocurrido en otros momentos, ¿no?, haya un cambio de opinión de último momento. ¿De qué tipo? A ver, hasta ahorita todas las mociones de censura han sido admitidas con más de 70 votos, ¿no? Lo cual habla, digamos, de que hay una mayoría suficientemente grande en ese sentido. ¿Qué podría pasar? Que se plantee de repente una cuestión previa para dilatar un poco la votación, ¿no? Y que esta se apruebe y finalmente se vaya a constitución. Se patea hasta marzo. Se patee un poco, no sé si puedan conseguir hasta marzo. Yo creo que cuando empezaron a salir los últimos escándalos del Chifagate, etcétera, sobre Gerí, y se planteó la primera, digamos, moción de censura, o se hablaba de la vacancia, muchos en el Parlamento apostaban a que esto iba a diluirse. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Al contrario, o sea, pasan las semanas y se van conociendo más irregularidades sobre la trayectoria de José Gerí.
¿Significa eso de que luego de esto no va a haber más escándalos? Es muy difícil, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, creo que algunos actores políticos, algunos congresistas por lo menos, podrían, en un cálculo eventual, ¿no? decir, bueno, esperemos un poco más y luego tratamos el tema. O sea, eso podría ocurrir también. Sí, me avisa Valeria que ya tenemos comunicación con el local donde se está llevando la sesión para ver la moción de censura contra Gerí. ¿A quién tenemos en el local, Valeria? Hola Pedro, te comento que Ya está Mabel. Alba, Ok. desde el Congreso de la República, nos va a dar un poco más de ¿Cómo detalles estás, sobre Pedro? cómo se está viviendo Así el es, debate. estamos en el auditorio Faustino Sánchez Carrión, donde se viene evaluando estas 7 mociones de censura contra el presidente de la República, José Gerí. Ya han sido votados estas mociones de censura y está incluso dándose cuenta de esta última votación, la 7ª de ellas. Y como ustedes mencionaban, ¿no? Se habla también de presentarse una cuestión previa y así, justamente hace unos minutos, el congresista Guido Bellido ha salido aquí a dar una conferencia de prensa breve donde ha indicado que ha tomado conocimiento que una cuestión previa se va a tomar en el debate de estas 7 mociones y él está en contra, evidentemente, de esto porque prolongaría esta votación o este cuestionamiento al presidente José Gerí para marzo, al inicio de la legislatura ordinaria. Nosotros estamos aquí afuera esperando que los congresistas puedan salir. De momento hemos podido ver que los votos a favor de que se inicie el debate de estas 7 mociones han dado cuenta de Fuerza Popular, que está en contra, y la mayoría de congresistas de todas las bancadas, hablamos Alianza para el Progreso, hablamos de Podemos Perú, hablamos de Renovación Popular, están a favor de que se inicie este debate sobre estas 7 mociones de censura. Pedro, se sabe y ya teníamos información desde muy temprano, porque el congresista Segundo Montalvo también indicaba que él iba a presentar esta cuestión previa porque la figura era una vacancia debido a que lo que se le cuestiona al presidente José Gerí lo tomó justamente en ese carácter, de carácter de presidente de la República y no de congresista. De momento todavía formalmente no se ha presentado esta cuestión previa, pero como te repito, ya el congresista Guido Bellido ha mencionado que tiene la información de que hay una cuestión previa que se va a presentar. No quiso precisar de qué parte, de qué bancada, pero él va a estar en contra de ello. Y hay algunos congresistas también que han mencionado que van a estar en contra de ello. Pedro. Ok, Mabel, muchas gracias por la información, valiosa información. Gracias de nuevo. Bueno, seguimos acá. Podemos suponer que se trataría de alguien de Perú Libre, porque ayer, digamos, quienes hablaron de presentar una cuestión previa fueron los de Perú Libre, que están amarrados con los fujimoristas. Sí, pueden hacerlo Perú Libre o de repente alguien del propio fujimorismo, ¿no? Entiendo que en la mañana también un parlamentario, Bustamante, de Fuerza Popular, también habló de esta posibilidad y hemos visto a De lo que largo no de corresponde censura, sino vacancia. Así es. Y hemos visto además, Pedro, a lo largo de estas últimas 10 días, desfilar a una serie de juristas connotados, ¿no? Esto diciendo de que no se puede censurar a José Gerí, ¿no? Esto contradiciendo discursos que previamente se habían Sí, claro. sostenido, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, digamos, hay por O lo sea, tanto, apesta a jugarreta esto. hay un sector que intenta difundir una corriente de opinión en ese sentido, ¿no? Pero creo que, a ver, los congresistas, como nosotros el día de ayer y hoy en la mañana nos hemos ido enterando de estas circulares, también se han ido enterando. Sí, claro. No todos lo han conocido y creo que eso también ha generado el estado de ánimo actual, donde grupos que inicialmente se mostraron reticentes a debatir este tema, como Podemos y APP, ahora vemos que están, digamos, a favor de admitir el debate de la censura. Me pregunto, y ahí, ¿no? Creo que sería muy costoso realmente debatir, discutir y luego decir, sí. bueno, sí, lo votamos luego. Sí. No sé si el cálculo político de los candidatos quienes están en el Congreso, porque son candidatos, la gran mayoría, vaya a decir mejor pateamos el asunto, ¿no? Y al contrario, quien esté en campaña necesita ser muy resolutivo, plantear respuestas al electorado, etcétera. No, porque apoyar a Gerí, luego de conocer este documento que viene circulando desde ayer al mediodía, y es como la estaca que faltaba en el corazón de Gerí.
O sea, si no te distancias de Gerí y no lo censuras, eso te va a salpicar sí o sí en la campaña, ¿o no? Sí, efectivamente, uno diría que eso es lo que va a ocurrir. Y creo que eso está en el cálculo de un grupo como Renovación Popular, ¿no? Pero también está el propio cálculo de la campaña. Recordemos que en la vacancia de Dina Boluarte, ¿no?, quien altera el equilibrio o la balanza que había en ese momento fue Renovación Popular, ¿no? Esto, independientemente, digamos, de la postura ideológica que tiene esta agrupación, fueron ellos quienes plantearon, ¿no?, digamos, la vacancia, y finalmente arrastraron al resto de grupos y dejaron al último al Fujimorismo y APP en ese momento. Ahora también ha sido Renovación Popular, digamos, quien ha empujado el tema de la censura y el retiro de José Gerí. Han tenido pronunciamientos muy enfáticos en ese sentido, y creo que lo que, digamos, va a estar ahorita es a ver si Renovación Popular le va a ganar por segunda vez al Fujimorismo en el Congreso, ¿no? Creo que así es como están puestas las cosas en ese momento por parte de estos actores. Ahora sí ya tiene un poquito más de forma de estaca. Pero, a ver, Pablo, yo quería revisar un poco también las posiciones de la denominada gran prensa. Y el diario El Comercio, por ejemplo, en un editorial que nota como un hartazgo, ¿no? Otra vez. Otra vez. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué somos así? ¿Por qué cambiamos presidentes a cada rato? Y pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de que estemos en esta penosa situación? Y se responde, la respuesta no es unívoca. O sea, no hay una sola respuesta. ¿No hay una sola respuesta? O sea, para mí está claro. No sé si para ti, Paulo. Bueno, creo que la ¿De respuesta quién es la muy clara, ¿no? responsabilidad? Bueno, quienes han puesto a Gerí en el cargo así Exactamente. el Parlamento, ¿no? Sí. Y los grupos que están ahí, Sí. en su mayoría. Hay que recordar además, Pedro, de que cuando se lleva adelante esa votación, hubo una moción de censura que fue rechazada, justamente, ¿no? Hubo algunos grupos políticos de izquierda, y me parece que también Renovación Popular plantearon una censura para que no sea Gerí quien asuma el cargo de la presidencia, ¿no? Pero fue apoyado por la gran mayoría. Entonces, la primera responsabilidad, efectivamente, es de esos grupos. Y particularmente el fujimorismo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo estamos así? Porque esto no es que, viene de las últimas semanas, viene de los ampais a Gerí encapuchado en un restaurante con empresarios chinos, o las visitas de las denominadas visitadoras en Palacio de Gobierno, que entran a una hora determinada por la tarde y salen al día siguiente. O sea, esto no es solo Gerí. Gerí no es el primer presidente vacado, censurado, sacado de Palacio a la mala. Durante prácticamente los últimos 10 años, Así es. Pedro, el Parlamento ha tenido un rol preponderante en esta situación, y en ese Parlamento un actor, tal vez el más relevante, ha sido Fuerza Popular. Sí. Desde los 73 congresistas que obtuvo el 2016. Con PPK. Con PPK. Que lo obligaron a renunciar. Así es, en el Congreso Complementario, y durante todo este periodo de 2021 a 2026. Es Fuerza Popular el partido que ha tenido el principal papel, digamos, en la gran mayoría de decisiones que se han adoptado en el Congreso de la República. Ahora, no podemos dejar de lado, por cierto, al Pasquín de la Caverna, Expreso, que le hace una entrevista a la fujimorista Marta Chávez de la Vieja Guardia. Se la hace además el principal entrevistador del periódico de La Caverna, el periódico de Altamira, Aarón Salomón. Y acá Marta Chávez dice algo que, bueno, por lo menos coincido, ¿no? Que en el caso de Gerí corresponde la censura. A diferencia de lo que dice Fernando Rospigliosi, por ejemplo, también de su partido. ¿Por qué? Porque Gerí es presidente del Congreso.
Gerí mantiene la condición de congresista y de presidente del Congreso. Solamente puede convertirse en presidente de la República y en consecuencia ahí valdría la figura de la vacancia, quien ha participado en la fórmula presidencial. Pero, bueno, salvo de este momento de sensatez y lucidez en la entrevista con Expreso, ya pasamos a las declaraciones usualmente surreales de Marta Chávez, ¿no? Donde afirma categóricamente que Fuerza Popular no hace cálculos políticos. Nunca hace cálculos políticos porque para Fuerza Popular lo principal siempre ha sido la estabilidad del país. ¿Qué tal? Bueno, son las respuestas típicas de los actores políticos, ¿no? De que todas las decisiones no obedecen a un interés mío, sino del país. Pero bueno, es parte del discurso y el rollo al que ya estamos acostumbrados. Ahora, a mí sí un detalle que digamos, creo que es importante tener presente es que José Gerí, Pedro, nunca ha dejado de ser congresista, ¿no? Nunca actuó como presidente de la República. Nunca. ¿No? Siempre fue un parlamentario, ¿no? Su práctica, además un parlamentario de este Congreso, de este tipo. De este perfil. Así es, ¿no? Entonces, creo que, digamos, eso da cuenta muy bien de la manera en que se toman las decisiones y cómo se negocia, ¿no? Sentarse con un embajador para dar un mensaje, aprobar un primer desembolso para la compra de aviones ante un embajador que salió a decir que debía quedarse el presidente. Bueno, nos ha costado $340 millones esa declaración y esa fotografía a todo el país. Entonces, es pues típico de un parlamentario, no de un presidente que debería tener en teoría una visión de política exterior, ¿no? Mucho más seria y pensando en el largo plazo. Sí, antes de hacerte el siguiente comentario, Marta Chávez, les voy a rogar acá en el estudio si pueden, no sé si prender el aire acondicionado o ponerlo en temperaturas más bajas, no solamente porque el clima político está caliente, sino que el estudio también está caliente. Bueno, regresamos a Marta Chávez y sus declaraciones indefinibles. Le pregunta el periodista estrella de El Pasquín de la Caverna: ¿hay riesgo de que ocupe la presidencia un Sagasti II? Es decir, Ruth Luque, Flor Pablo, Susel Paredes o Sigrid Bazán. Marta Chávez dice, totalmente. O sea, no pues, no hay forma de que esta gente que está en minoría absoluta tenga alguna posibilidad de hacer la transición, porque las fuerzas retrógradas, conservadoras, antidemocráticas son la mayoría, son las que detentan el poder. Entonces, ¿de qué se asusta Marta Chávez? No, bueno, es parte del argumento político, simplemente. Es un argumento ¿no? idiota a estas alturas, ¿no? De asustar, Sí. ¿no? De decir de que... La izquierda, los rojos, los efectivamente, caviares, los terrucos. Eso no va a ocurrir. Además, hay que recordar de que cuando Francisco Sagasti asume, había una movilización, digamos, el Congreso estaba tomado prácticamente por la población, había un estado de ánimo general Sí, que... había protesta. Que quebraba, digamos, el Sí, ánimo general cosa del que ahora no Congreso, hay. ¿no? Entonces, en este momento no, es un asunto más que se va a decidir dentro del Parlamento, donde el fujimorismo seguramente es quien, hay que decirlo, va a poner a quien suceda a José Gerí, en caso esto ocurra. Clarísimo. Así, ellos van a poner. Es que eso es clarísimo. Así es, así es. Ahora, vamos a la posible sucesión, ¿no? Le preguntan a Marta Chávez, ¿cree que finalmente el Congreso censure a Gerí o no? ¿Y qué responde Marta Chávez? Yo espero que prime la razón. Ahora, ¿qué cosa es la razón para Marta Chávez? Esa es otra historia. El Perú no está en estos momentos para estas improvisaciones, a menos de 2 meses de las elecciones. El argumento fujimorista, ¿no? Que ha expresado su propia lideresa Keiko Fujimori hasta el día de ayer en spots alarmistas, ¿no?
Fernando Rospigliosi, o sea, es lo que piensa el fujimorismo en pleno. Que sacar a Gerí, censurar a Gerí, poner a otro presidente o presidenta es generar más inestabilidad. Y aquí uno se pregunta, más inestabilidad de la que ha generado el propio fujimorismo, como dices tú, desde hace una década, desde los tiempos de PPK, porque de ahí empieza este fenómeno de las caídas de presidentes uno detrás de otro como fichas de dominó. Sí, pero además yo agregaría dos elementos, A ¿no? ver. El primero es que no va a haber un gran cambio, ya lo hemos visto. Una vez que fue vacada Dina Boluarte y entró José Gerí, las cosas no cambiaron de manera No, significativa sustantivamente en nuestro no. país, ¿no? ¿Qué política pública ahora es diferente? Nada. En fin, no cambió nada, ¿no? Sí cambió el hecho de que Dina Boluarte estaba en una desaprobación que ya rozaba o traspasaba el subsuelo, literalmente, a un Gerí desconocido que les dio poco más del 50% de aprobación. Era el presidente ideal para un Congreso absolutamente desacreditado. Ujú. Sí, no, sin duda, ¿no? Y de hecho, creo que se felicitaron por esa decisión, ¿no? Dijeron, oye, ya tenemos algo Sí. y le hemos dado a la población lo que Tenemos que algo, quiere, ¿no es cierto? literalmente. ¿No? Pero me refiero, digamos, a la conducción del Estado, ¿no? Correcto, O sea, se hizo correcto, algún tipo es de verdad. reforma, tal vez lo de Petroperú, digamos, que fue un intento, un amago de hacer un cambio, pero no mucho más. Entonces, si ahora entrara otro presidente, otra presidenta, no tiene ninguna posibilidad, ningún margen para decir, oye, vamos a cambiar la Constitución, vamos a mover esto. Eso no va a ocurrir. Va a ser simplemente una administración en general. Pero lo segundo, y yo creo que esto está detrás de la postura de Fuerza Popular, es que claramente ellos buscan distinguirse de Renovación Popular. Esta es una confrontación para mí entre estos dos grupos, ¿no? Entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Que ahora, ¿no? El tema de debate es la situación Los dos grupos de extrema derecha. Así es, de José Gerí. Y que están liderando las encuestas. Y que además aparecen primeros en las encuestas. Entonces, yo creo que para el fujimorismo, en otras circunstancias, no le ha tenido ningún inconveniente en sacar a José Gerí. El tema es que de hacerlo va a seguir la comparsa de Renovación Popular, que es, digamos, quien ha puesto, quien lidera un poco, digamos, esta propuesta. Ahora, vamos ya a la sucesión, ¿no? O sea, ¿quién podría reemplazar a José Gerí? Y acá, el nombre que se repite por todas partes es el de Mari Carmen Alba, que para Marta Chávez, por ejemplo, es la persona más idónea, ¿no? ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Es alguien que comparte el mismo talante que las facciones que detentan el poder en el Congreso. ¿O me equivoco? Sí, tal vez mucho más que José Gerí, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, Mari Carmen Alba, digamos, ha sido la primera presidenta de este Parlamento y bajo su dirección durante su periodo de presidentes que se dieron inicio a todos estos cambios, ¿no? Y a esta manera de actuar en general en el Parlamento. Entonces, sí, sin duda, yo creo que para Fuerza Popular, para Renovación Popular, ¿no? También, ella sería la presidenta más adecuada para estas circunstancias, ¿no? Y además, seguramente pensando desde esa perspectiva, que alguien como ella se encargue de conducir el país hasta el 28 de julio, también es una suerte de mensaje al sector privado, ¿no? A la gran empresa, diciendo, oye, no hay una persona, digamos, que va a cometer ningún desliz o va a actuar en contra de nuestros intereses. Al contrario, va a ser alguien que va a cautelarlos bien. Sí, no, además es el mensaje, además es alguien, gente como uno, como dirían, ¿no? O sea, blanca, clasista, racista, no que me estoy inventando nada, digamos, lo ha demostrado en los hechos cuando fue presidente del Congreso y como congresista. Lo que no se puede decir de ella, y eso es algo importante, es que no se le imputa ningún hecho de corrupción o algo similar. Y el otro nombre que se menciona, bueno, dos nombres adicionales menciona el comercio, por ejemplo. José María Balcázar, de Cerrón,
pero que ha sido cuestionado por unas declaraciones realmente miserables sobre el matrimonio infantil, ¿no? Que son tan o casi igual de perversas que el documento de la Fiscalía que comentamos al inicio. Y el otro nombre es el de Roberto Quiabra, que entró con Acuña y ahora postula por otro grupo ultra conserva como Unidad Nacional. ¿Qué posibilidades le ves a ellos? No sé si el caso de ambos, ¿no? De Balcázar y Roberto Quiabra tenga mucha oportunidad en este Parlamento, ¿no? En el caso de José María Balcázar no solo son los antecedentes, sino lo han propuesto Guido Bellido, sobre todo, ¿no? Sí. De Podemos, pero creo que es más con el afán de entrar a negociar, ¿no? Que se propone. Y bueno, de Roberto Quiabra ya estuvo voceado anteriormente, pero él es candidato presidencial. Entonces creo que sería muy, muy difícil, ¿no? Tendría eventualmente que renunciar a la candidatura, cosa que no creo que ocurra en este momento. Así es que no veo demasiadas posibilidades por ese lado. Bueno, hoy día, como todos los martes, se publica la columna que yo siempre leo del psicoanalista Jorge Brus, ¿no? Porque siempre me parece que son columnas imperdibles. En la que llama a Gerí como el Bukele de papel cometa. Porque algo de eso ha sido. Es un sujeto impresentable que ha pasado por Palacio de Gobierno sin pena ni gloria. Y como dice Bruce, subió como un cohete y cayó como una piedra. La ley de la gravedad es implacable con la levedad. Y luego, ya hacia el final, llega a esta reflexión sobre cómo hemos llegado a esto, ¿no? Que me parece importante destacar este párrafo. Escándalos como el de la casa del padre de la congresista Aguayo o las declaraciones del candidato por Fuerza Popular, Carlos Tubino, quien pretendió desacreditar el aborto terapéutico legal para menores de edad violadas, alegando que existían noches de placer, revelan mejor que sesudos análisis la calaña de quienes pretenden seguir gobernando. Gerí es apenas el síntoma. Y en vez de un dictador como Alberto Fujimori, Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, lo que tenemos es una dictadura congresal. Y remata, por lo pronto, no hay consigna más clara y segura que por estos no. Me parece una reflexión sesuda. Lo que yo no sé si es que esto vaya a calar y percolar en el electorado, porque esa cédula de votación, que también es obra de este Congreso, no sé si nos lleve a un cambio real, si vamos a terminar votando bien en las elecciones de abril. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en general todavía persiste, digamos, duda o mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el comportamiento de la población a nivel electoral, ¿no? Las cifras en las encuestas, Pedro, no se mueven demasiado, ¿no? Y creo que eso se debe también a que esta oferta electoral que tenemos no se distingue mucho una de otra, algo que ya hemos conversado en una ocasión anterior, ¿no? Sin embargo, yo creo que si a una opción de cambio le perjudica que haya 36 partidos, también le perjudica eso a los actuales, digamos, inquilinos del Parlamento de la República, por más que, digamos, hay una idea de que hay símbolos que son más o menos conocidos en nuestro país. Las personas votamos por personas más que por organizaciones y partidos. Así que yo creo que en general la complejidad afecta, la dificultad afecta en general a todos, unos más que otros, pero nadie lo tiene tan sencillo en este momento. Ahora, puede haber un cambio a partir del 12 de abril. Yo creo que, en principio, salir de la actual situación no se va a solucionar
solo con una votación, Ujú. ¿no? La política nunca soluciona las cosas de la noche a la mañana. Puede que pase una segunda vuelta una opción totalmente diferente a la actual, ¿no? Esto como una opción y seguramente otra más cercana a quienes están actualmente en el Parlamento. Ese parece ser un escenario más probable. Pero luego vamos a asistir a una segunda vuelta muy difícil, Sí. donde se van a poner en juego todas las armas, no solamente nacionales, sino yo diría hasta extranjeras, como hemos visto ahora, digamos, con el nuevo embajador de Estados Unidos que tenemos en nuestro país. Alucinante este ¿no? embajador. Esto que seguramente ya no solamente va a ser un debate entre peruanos y peruanas, ¿no? Sino tendremos embajadores, tenemos hasta presidentes, como ha ocurrido, digamos, en Honduras y en Argentina, ¿no? Con Donald Trump buscando interferir en el proceso de elección peruana. Así es que yo no creo que el 13 de abril amanezcamos con más alivio. Al contrario, va a ser una etapa que todavía va a requerir, digamos, va a tener mucha incertidumbre y tensión en nuestro país. Yo nunca, hablando del embajador de Estados Unidos en el Perú, con todos los años que tengo en el periodismo, yo nunca había visto, te lo juro, en toda mi trayectoria, un embajador norteamericano, gringo, pero tan invasivo y metiche en las cosas locales. Yo me acuerdo del embajador Denis Jet en los tiempos de Fujimori, pero que era un tipo que se pronunciaba sobre los temas de fondo. Sus preocupaciones eran la democracia, la erosión del Estado de Derecho, la ruptura del equilibrio de poderes, la corrupción, el régimen autocrático y cómo copaban todas las instituciones fundamentales. Y Jet, en ese sentido, era un embajador principista. Este no, este recontrachicha. Claramente no ha pasado por una escuela diplomática. Su mayor mérito es que es amigo de Donald Trump, que ya sabemos cómo se comporta. Bueno, ¿Cómo ves tú a este, no sé cómo llamar, embajador, es el cargo, ¿no?, de los Estados Unidos en el Perú? creo que son los nuevos tiempos, ¿no? O El sea, nuevo orden mundial. así es. Vamos a tener ese tipo de actores de manera horrible, Qué recurrente. horrible. No vamos a volver a la situación anterior en 2 o 3 años. O sea, creo que Sí. tenemos que ir encontrando más bien las lógicas y las dinámicas para manejar todo este tipo de situaciones, ¿no? Embajadores que tuitean más que sacan notas diplomáticas, Sí. ¿no? Y también seguramente si empezamos con Estados Unidos, seguramente pronto tendremos otro tipo de embajadores, más del barrio eventualmente, ¿no? De Argentina o de Chile, que igual van a tener, digamos, pueden tener patrones similares. Así es que yo creo que esa es la nueva normalidad, lamentablemente, Pedro. La nueva normalidad. Pucha, qué fuerte. Sí, no, además que Estados Unidos, para los grupos de extrema derecha en el Perú, es el referente, ¿no? Y un galante también, ¿no? O sea, También, creo que también. para algunos sectores de esta naturaleza, no solo se ven respaldados, ¿no? Sino que calculan de que, ya, pues teniendo un guardián como acá no va a pasar nada, acá las cosas van a seguir siendo favorables a nuestros intereses, ¿no? Sí, siento acá el estudio alborotado, me imagino porque tenemos comentarios del público, ¿no? Si es así, vamos con los comentarios o preguntas para comentarlas con Paulo Vilca. Tenemos imágenes del Congreso. ¿Tenemos alguna información nueva sobre las votaciones y las mociones de censura? Pedro, ¿me puedes escuchar? Sí, sí, claro. Te cuento que se ha presentado una cuestión previa para definir si es censura o es vacancia. Se ha presentado por Somos Perú. Hasta el momento sigue el debate. Si gustas, te activo el audio para que podamos Sí, por escuchar favor. brevemente lo que está sucediendo en el Congreso de la República. A ver, dale. No se escucha. No se escucha nada. Ahí te lo estamos poniendo. En unos segundos lo tienes ya activado, Pedro. Nada. Lo estamos solucionando. Me comentan... La función Ya está, de ya está. presidente del Congreso de la República ha quedado suspendido mientras asumo las funciones de presidente de la República. José Gerí no es presidente de la República.
es en este momento presidente del Congreso de la República. Por eso es que el compañero, el congresista Rospigliosi, en su condición de primer vicepresidente, está dirigiendo el Pleno. Respecto al tema de la cuestión de orden, definitivamente ni siquiera debería ir a voto, porque lo que señala es que se busca con ello advertir una mala aplicación del reglamento del Congreso, pero trae consigo el fundamento de dicha moción, advertir alguna mala aplicación de la Constitución. Bueno. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martí Corena. Martí Corena, Sigue ¿de qué partido Valer y después Yarro. Fue elegido con Perú Libre, ¿no? Pero ahora creo que es bloque magisterial o... Martí Corena. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los congresistas presentes. Creo que hoy día el Congreso tiene una gran responsabilidad. Hoy día el Congreso debe aprovechar la oportunidad para ser coherente con lo que la población exige hoy día. Rectificación del error que ha cometido el Congreso. Yo no voy a hablar de la parte legal, que ya lo dijeron claramente la autoridad de Chaí y otros lo han dicho. Acá el problema es moral, el problema es ético. Las faltas que ha cometido y que va por delito, no lo ha cometido el Congreso, lo ha cometido el presidente encargado. Y por lo tanto, el Congreso tiene la capacidad para actuar y corregir el error que hemos cometido al designar. Él ha tenido una brillante oportunidad a sabiendas de lo que pasó con los presidentes anteriores. 7 presidentes en menos de 10 años, significa que el que viene no puede volver a cometer los errores o faltas que cometieron los anteriores. Pero sin embargo, hoy día estamos viendo que él es el que ha cometido y ha decepcionado al Congreso, y por lo tanto el Congreso tiene toda la facultad para hoy día censurarlo. Por esa razón, yo creo que la censura tiene que votarse hoy día. Están tratando de desmarcarse, distanciarse. El Congreso, fue un error del Congreso, un error, ¿no? Una falla. Se nos hipoteó. No, los ha decepcionado. Obviamente, obviamente. Claro. Pero bueno, es parte del argumento que van a utilizar seguramente, ¿no? Confiamos, Sí. como la población, Pedro, tenía más del 50% de aprobación y nos ha decepcionado. Ya veo esos discursos en todas las entrevistas, ¿no? Sí, porque además, o sea, que no deja de indignarme que, o sea, empezando por el comercio, terminando con este congresista que acabamos de escuchar, no pueden ver el contexto entero, ¿no? Ver el bosque, o sea, dónde arranca este problema que ha ido distorsionando y llevando a lo poco que había de democracia en el Perú, a esta caricatura de país en el que nos hemos convertido. Pedro, Sí. perdón, voy a hacerte un breve resumen de lo que ha venido pasando. Te doy un poco más detalle. La portavoz de Somos Perú, Ana Segarra, ha sido quien planteó la cuestión de orden. Esto ha sido con el objetivo de que se aplique la vacancia en contra de José Gerí y no la censura. Ella ha mencionado que una sola persona no puede estar a cargo de ambos poderes del Estado y ha dicho que se debe declarar improcedente las mociones de censura y que se someta a José Gerí a un proceso de vacancia. Ante esto, la congresista Ruth Luque ha dicho que no corresponde la cuestión de orden porque las mociones de censura ya fueron admitidas a trámite. En este debate también ha participado el congresista Edward Málaga y ha dicho que se debe declarar improcedente la cuestión de orden que ha presentado Somos Perú porque busca que no se aplique la censura a Gerí. También ha participado la congresista Gladys Echaíz, quien ha dicho que las cuestiones de orden pueden plantearse para llamar la atención y pero que la congresista Segarra se ha referido a la Constitución y que no corresponde. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular también ha participado y ha dicho que cuando Francisco Sagasti fue presidente, se ha sometido a un proceso de censura, pero que no llegó a prosperar. También el congresista Alex Paredes, Somos Perú, ha hecho énfasis en el artículo 113 de la Constitución, donde no contempla entre las razones para retirar a un presidente de la República la censura.
Él ha mencionado también que si el Parlamento aplica esta figura a José Gerí será una transgresión de la Constitución. Así van las cosas hasta este momento. Hay varios enfrentamientos entre las posturas de las bancadas, pero vamos a seguir atentos para ver qué es lo que sucede. Gracias, Valeria. Sí, en promedio los votos, digamos, en contra de la admisión de la censura han sido de 23, 24 votos. Para admitir una moción de orden se requieren una mayoría de los asistentes, que son más o menos 44 votos. Están bastante lejos, pero van a seguramente a dilatar. Lo que sí llama la atención, ¿no?, es que alguien como parlamentario Flores, ¿no? Alex Paredes, que fue elegido por Perú Libre, ¿no? Luego formó parte de la bancada magisterial y ahora en Somos Perú, eso habla pues de todas estas... Chaqueterazos todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, pero bueno, es el parlamento que tenemos, Pedro. No, y además lo más alucinante es que el argumento más sólido y convincente que está hablando ahorita... A ver, Norma Yarro, a ver, para escucharle un toque. Decida si procede o no procede. Nos hemos pasado durante casi 2 horas escuchando 7 mociones de censura. El Pleno fue citado para la censura. Desde ayer se sabía que esa misma congresista iba a pedir la cuestión previa. Primero fueron las firmas que no pasaron porque tampoco la leía el lector. ¿Es más claro el mensaje, presidente? Mejor digan, quieren que se quede Gerí y nos levantamos todos y que se hagan responsables aquellas personas que votaron por Gerí. Nosotros como Renovación Popular no votamos por Gerí en la mesa directiva. No aprobamos que Gerí fuera presidente de la República. Él es un interino. Gana como congresista. No es electo por voto popular. ¿Hasta dónde vamos a enfrentarnos más? Es claro que ustedes como miembros de la mesa directiva tienen que decir, ¿procede o no procede la cuestión previa presentada? Muchas gracias. Ya. Claramente la capitalización de la gente de Renovación Popular es más astuta, inteligente, cazurra, ¿no?, que la del Fujimori. Sí, bueno, probablemente también porque... Conchuda también, ¿no? Sin duda, pero creo que tienen un punto, ¿no? Lo que ha dicho Norma Yarro, ellos no han votado por esta mesa directiva, no votaron por José Gerí y están pidiendo su salida. Entonces, en ese sentido, más allá de uno simpatiza o no con Renovación Popular, han mantenido una línea. Y creo que en este caso en particular, por supuesto. Nos vamos a olvidar de toda la agenda conservadora, antiderechos, antiprotestas, que también forma parte de Renovación Popular, pero por lo menos en este caso creo que ellos sí podían capitalizar electoralmente lo que vaya a ocurrir. Además, estos señores que están ahorita en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión tuviesen un ejemplar de la República y viesen la caricatura de Carlín hoy día, en la que muestra lo que dice el artículo 27375, artículo 1, interprétase que el mandato conferido por la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último, que es el caso, y de los vicepresidentes, no implica la vacancia. O sea, eso es lo que dice la ley. No le cae la vacancia. Porque es el presidente del Congreso. Entonces esa es la censura, pues. O sea, qué alucinante. El Perú es, no sé, un meme. Y no es la primera vez que se hace esta interpretación antojadiza de la normatividad, lamentablemente. No, el fujimorismo es un crack para hacer interpretaciones auténticas. Efectivamente. Y antojadizas y caprichosas, ¿no? Así es, así es. Son los maestros de las maniobras de dilación, porque eso es lo que estamos viendo en este segundo con Fernando Rospigliosi tratando de estirar el chicle todo lo que pueda, siguiendo las indicaciones de su lideresa Keiko Fujimori. Sí, además seguramente buscando también mantener el control del Parlamento, ¿no?, que es algo que es esencial para el fujimorismo. Así es, ¿no? Así es, porque si entra Mari Carmen Alba, tiene que cambiar la mesa directiva. Bueno, probablemente
No necesariamente. No necesariamente. ¿no? Porque finalmente se elige solamente a nueva presidenta del Congreso, en este caso Mari Carmen Alba, y el resto podría mantenerse, digamos, en el cargo. Pero no necesariamente. No necesariamente. O pero sea, tendría que presentarse- podrían perder el poder de la mesa directiva, que Es- para el fujimorismo es fundamental. Sí, pero yo creo que en este caso, digamos, tiene que haber una censura contra otros miembros de la mesa directiva, ¿no? Y eso no ha ocurrido. La única censura es contra José No ha ocurrido Geri. ahorita, pero podría Por darse. supuesto, claro. Y, sobre un eso, y escenario. ese es un escenario riesgoso para el fujimorismo. Sí, bueno, y además, no solo para el fujimorismo, para otros actores como, por ejemplo, Perú Libre. Perú Libre, que tiene un puesto Están ahí, ahí, están ahí. este sector de los niños, con Ilish López, que también Sí. tiene un puesto en la mesa Es otra directiva, joyita. ¿no? Así es. Otra joyita del Congreso. Pucha que- En fin, reflexiones finales, mi querido Pablo, porque el tiempo se nos ha ido volando el día de hoy. Día crítico, ¿ah? Sí, a ver, yo diría dos cosas en principio, ¿no? Lo primero es algo que ya hemos conversado a lo largo de esta entrevista, de esta conversación, que tiene que ver con que todo esto, todo lo que viene ocurriendo, no es una cuestión fortuita, es parte de la dinámica que han instaurado los grupos políticos en el Parlamento. Se ha desprestigiado, se ha devaluado tanto la figura de la presidencia de la República, por razones justificadas en muchos casos, Pedro, hay que decirlo, porque Sí. tampoco es que hemos tenido presidentes de la República que... No. Entonces, es más, han seguido el juego, le han hecho fácil el juego al Parlamento, pero es la situación actual que tenemos. Lo segundo es que yo diría de que este solamente va a ser una anécdota política, Un presidente permanece- más. un presidente más, no va a cambiar demasiado la dinámica política y más bien lo que sí podría eventualmente ocurrir es que ahora sí entremos de lleno a la campaña electoral, con una renovación popular probablemente más fortalecida políticamente, con un fujimorismo derrotado por segunda vez en el Parlamento, pero al mismo tiempo con otros actores, con una oposición que lamentablemente tampoco, digamos, plantea una Sí, alternativa. pues como que no distinta están, al no país. están a la altura, ¿no? Así es. Es más, ni siquiera los ves aparecer en las encuestas. Son como líderes que les falta, no sé, les falta fuego o algo así. Bueno, es lo que vemos hasta ahorita. Ninguno logra distinguirse y es por, creo, esta ausencia de liderazgos fuertes, o en todo caso, liderazgos claros, para no ponerlo en términos, digamos, solamente de fortaleza, es lo que hace que ninguno pueda despegar en las encuestas. Ahora, estos errores del fujimorismo, que claramente, una vez que mantienen una posición, a ver, el fujimorismo está hablando, me dicen acá, Patricia Juárez, a ver. Por supuesto, presidente, esta cuestión de orden para evitar de esta manera un golpe parlamentario que desestabilizaría a nuestro país. Mesa directiva. Gracias. Gracias, congresista. Exactamente lo que estábamos acá hablando. ¿Ah? Que Sí, temen perder la mesa directiva. es el guión, digamos, que ya todos más o menos conocemos. Se está recreando simplemente, se está actuando, ¿no? Conforme al guión que cada quien... Golpe parlamentario. O sea, ¿qué es? Que se vaya Rospigliosi, sería un golpe parlamentario, que asuman otros personajes que no sean los del fujimorismo, sería un golpe parlamentario. Para los fujimoristas sí. Por eso mi pregunta iba a... Es que cuando el fujimorismo toma una decisión de este tipo, con la soberbia y arrogancia que le caracteriza, va hasta el final. No rectifica. No tiene la agudeza política de, como ha hecho Renovación Popular. Oye, acá a mí no me metan. Nosotros vamos a buscar la censura y Geri tiene que irse porque saben que eso les va a dar créditos políticos, va a redundar en beneficio de ellos de alguna forma. Y Fujimorismo es más enajenado en ese sentido y por eso que pierde elección tras elección. Ayer Guillermo Loli decía, Fujimori en todos los simulacros que hemos hecho siempre nunca va a ganar una elección. A ver, yo creo que hay cierta lógica política que también, digamos,
revela que este tipo de actuación puede tener cierto beneficio. ¿A qué me refiero, no? A que una de las razones que creo que existen, por ejemplo, para que el fujimorismo sea la bancada más homogénea, ¿no? La bancada más disciplinada en el voto, y que es lo que le ha permitido, digamos, mantener el control del Parlamento, es que, a diferencia de otros grupos donde una vez que algunos de sus integrantes, digamos, es encontrado en falta, por llamarlo de alguna manera, esto se trata de separarlo y dejarlo, el fujimorismo arropa a aquellos que trabajan con ellos, ¿no? Y eso les da cierta seguridad y, por tanto, van a acabar defendiendo, digamos, a este grupo. Creo que esa es un poco la lógica que también está detrás de todo esto. Sí, porque con esa lógica le bajaron el dedo al propio Kenji Fujimori en su momento. Así es, ¿no? Y para un Congreso, de repente no para el gobierno, Pedro, pero para cohesionar, digamos, a actores dentro del Parlamento, eso funciona. Bueno, fue Paulo Vilca, politólogo, que nos ha acompañado en uno de los tantos momentos críticos de este país. Regresamos el día de mañana, no sabemos si con presidente nuevo o no. Igual estaremos acá. Chau. Con Pedro Salinas.